Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Gracias por continuar con nosotros. Después de que el 12 de agosto se firmara un acuerdo, un convenio con autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es decir, con la Dirección del Seguro Social y miembros del Sindicato de Médicos y Trabajadores de la institución, pues las promesas no se han cumplido hasta el momento. Por lo menos las expectativas que tenía el CIMETRIS no se han cumplido hasta el momento y usted recuerda que en ese marco se dio un paro laboral o una reducción de labores, si usted quiere. Ha pasado ya bastante tiempo, el plazo establecido y la propuesta que ha hecho la Dirección del Seguro Social no satisface hasta el momento a los integrantes de CIMETRIS. Y de eso vamos a hablar esta mañana precisamente. Vamos a hablar con la doctora Claudia Olano, secretaria de organización de CIMETRIS. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. La verdad es que estamos esperando también a José Roberto Pineda, secretario general del CIMETRIS. Ojalá que se incorpore con nosotros en breve también a este espacio, a esta entrevista, para conocer su punto de vista sobre esta situación. Cronológicamente, doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo. Muchísimas gracias por recibirnos. Cronológicamente le voy a preguntar cómo se da esta situación desde esta reducción de labores y qué ha pasado en todo este tiempo, que fue un plazo establecido de acuerdo con las partes para poder buscar una solución a esta situación, sobre todo la nivelación salarial y la parte de los insumos en los hospitales. Claro, lo que sucede es que nosotros tenemos básicamente 15 meses de estar en negociación. No es en realidad que esto venga de hace 4 meses o desde marzo que hicimos la primera interrupción. Esto tiene 15 meses de estar en negociación. Es una mesa que no avanza, que no ha habido ninguna buena voluntad por parte de la administración. Entonces, ante eso, en marzo hicimos la primera interrupción de los servicios, la cual solo duró 1 hora. ¿Qué pasó en estos 15 meses antes de que se diera la reducción de labores? ¿Hubo reuniones continuas con la dirección? No, en ningún momento. Ellos simple y sencillamente hacen una reunión, luego dicen, programan otra, la cual nunca se da. A los 3 meses programan otra. Se quisieron firmar acuerdos para establecer las bases de la negociación, tampoco firman, o sea, no hay voluntad de ninguna parte, o sea, por parte de ellos. Entonces nosotros insistimos, cambia la Junta, nosotros llegamos en mes de octubre y realmente después de tanto tiempo de estar negociando, hablamos con los colegas, porque nosotros simple y sencillamente no somos los que tomamos decisiones. Son todos los colegas los que nos presionan a ir dando los pasos adelante. Entonces todos los colegas hablábamos con ellos y nos decían, pues es imposible. Hagamos una llamada de atención sin afectar ningún derecho habiente. Y eso fue lo que se hizo. En marzo se hizo 1 hora de interrupción de servicios sin afectar ningún derecho habiente. ¿Qué quiso decir eso? Que nosotros donamos 1 hora de trabajo, nos quedamos 1 hora más para poder ver todas las consultas, para poder hacer las cirugías y no afectar a nadie. Doctora Olano, ya vamos a hablar de la carga laboral, pero quiero preguntarle, porque fue uno de los argumentos que en su momento puso el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Dijo, mire, lo que pasa es que cambió la Junta y entonces no hubo tiempo, no habíamos tenido tiempo de reunirnos, como anticipando de que esa fue la causa por la cual no se había logrado ningún acuerdo. Lo que sucede es que esos son más pretextos, porque las juntas tenemos objetivos unánimes, porque todos los médicos tenemos un solo objetivo ahorita, que nos nivelen el salario, el cual tenemos estancado desde hace 13 años, y que nos proporcionen el escalafón nuevamente. Como vamos por etapas, ahorita solo estamos hablando de nivelación, porque sabemos responsablemente que el escalafón hay que tener factibilidad en el tiempo para poder aplicarlo. Entonces, todos tenemos el mismo objetivo. La Junta simple y sencillamente trasladó cómo iban las negociaciones. Y nosotros lo que dimos fue continuidad a estas negociaciones. ¿No ha habido una propuesta de la Dirección del Seguro Social? Claro que sí. ¿Qué tipo de propuesta fue planteada por la Dirección del Seguro? Nosotros desde un inicio lo que planteamos fue que nos nivelaran a los salarios del Ministerio de Salud Pública. Salud Pública está mal pagado y estando mal pagado el Ministerio de Salud Pública, ellos ganan entre el 35 y el 48% más que nosotros. Se puede imaginar médicos del Seguro Social. Que los médicos del Seguro Social, haciendo exactamente lo mismo, porque ellos sí tienen escalafón. Entonces nosotros dijimos, pues nivélenlos, aunque sea a lo que gana el Ministerio de Salud Pública, porque realmente en 12 años, con el 5% de inflación cada año, ya es imposible que nuestros salarios nos alcancen. Entonces eso es lo que pedimos. Y ellos lo que hicieron fue una propuesta que fue una falta de respeto para todos los médicos, fue una burla, porque lo que hicieron fue, ok, quieren nivelarse al Ministerio de Salud Pública, pues hagámoslo al ingreso, ¿ya? ¿Cómo al ingreso, perdón? Al ingreso lo que quiere decir es
que usted en el Ministerio de Salud Pública tiene un salario base. A partir de ese salario base, a usted cada año le incrementan el 5% los primeros 5 años. Después del 5.º año, por la antigüedad le suman un 3% más y entonces le incrementan el 8%. Pero la inflación es mucho mayor cada año, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo que sucede en el seguro es que como están estáticos, eso, con la base que usted entra, con esa base se va a pensionar dentro de 30 años, porque no hay forma que aumenten un 5. Entonces, a menos que un $20 allá por el 2006, otros 20 allá por el 2009, etcétera. Doctora, y sobre la base, perdona que le interrumpa, sobre la base de ese acuerdo es que ustedes desmontaron esta reducción de labores en ese momento, ¿no? En ese momento, lo que se hizo fue en marzo, ¿verdad? Luego se hizo otra pronunciación en abril y el 12 de agosto se hizo ya una más seria, en la cual sí afectamos los derechohabientes, porque ha sido algo que la dirección nos ha obligado a llevar hasta ahí. Nosotros no queríamos afectar derechohabientes, pero si ellos no negocian seriamente y hacen una propuesta queriendo nivelarnos, entonces dicen, los médicos generales están mejor pagados en el Seguro Social. A los médicos generales no hay que aumentarles ni un 5, porque al ingreso los médicos generales con las prestaciones devengan más en el seguro que en el ministerio. Pero ese es el primer año, cuando ingresan. Pero a los 5 años, el médico del ministerio, el médico general del ministerio, ya está el 25% por el tema arriba. del escalafón. Exacto, del Seguro Social. Y a los 15, 20 años prácticamente ha duplicado el salario. Entonces, o sea, cuando ingresa un médico general al Seguro Social, digamos que tiene un salario más o menos aceptable, pero no va de alguna manera incrementando ese salario. No hay manera de que se le incremente en la medida que vaya pasando los años. Exactamente. Lo que sucede es que a partir del primer año usted va subiendo, ¿verdad? En el seguro queda estancado. Entonces, las diferencias en los gráficos a los 10 años es increíble. El ministerio está aquí y nosotros estamos abajo. Entonces, ¿cómo es posible que la administración se haya querido burlar de nosotros diciéndonos que nos van a nivelar al ingreso del Ministerio de Salud después de 13 años de no ser incrementados en un 5? O sea, eso no se puede, pues. Y decir que los médicos generales no les va a incrementar porque están mejor pagados, cuando un médico general que tiene 4 horas gana un poco menos de $500. Están mejor pagados al ingreso. Al ingreso, sí, por las prestaciones, correcto, al sumar las prestaciones. Pero, o sea, porque ellos mencionan mucho las prestaciones, si usted se fija. Las prestaciones nivelan un poco el salario los 3 primeros años. Después del tercer año, ya ni con las prestaciones nosotros estamos mejor pagados que el ministerio. Doctora, quiero preguntarle lo siguiente, porque hay que poner esto como más en blanco y negro, ¿no? ¿Cuánto gana realmente un médico en el Seguro Social y cuánto es la carga laboral que tiene? ¿Cuánto gana un médico, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud? Para ver más o menos cómo está la situación, qué tan grande es la carga laboral versus lo que recibe o lo que le paga a un médico el Seguro Social, por ejemplo. Claro, en el Seguro Social somos únicamente 1.960 médicos para 1.6 millones de derechohabientes. Y eso está en la página web del seguro y eso lo dicen a viva voz. Hemos aumentado la cantidad de los derechohabientes de 1.4 que eran a 1.6. ¿Y es cierto esto? Es cierto. ¿Cuál es el problema? Que los médicos vamos en disminución. ¿Por qué? Porque en diciembre, usted puede ver la página del seguro, éramos 2.341 médicos. Hace 3 meses, 2.211 médicos, 201 médicos. Y el día de hoy, 1.960 médicos. ¿Cuál es el gran problema? Que la gente lo que está haciendo es pidiendo permiso de 1 año sin goce de salario y luego ya no regresa. La gente simple y sencillamente está renunciando y se van para el Ministerio de Salud o únicamente van a la parte privada. Ok, no es que se estén despidiendo estos médicos, sino que los incentivos son mejores en el Sistema Nacional de Salud que lo que da el Seguro Social y por lo tanto piden 1 año de permiso para protegerse y dejar como reservada esa plaza, que no es llenada, supongo yo, y se van al Sistema Nacional de Salud y terminan quedándose en ese lugar. Y le voy a decir, así es, y le voy a decir por qué no es llenada la plaza. No porque el Seguro Social no quiera contratar un médico interino, que al final, o sea, es lo que tendría que hacer para suplir esa necesidad. Es porque no hay médicos interinos, porque nadie quiere llegar a trabajar al seguro por los miserables salarios. Y esto yo se lo puedo comprobar con lo que está sucediendo ahorita en oftalmología. Oftalmología tiene un retinólogo para todo el país y ahorita
otros 2 oftalmólogos se van del Seguro Social y el jefe y todos los compañeros están preocupadísimos. ¿Por qué? Porque habrá más sobrecarga de trabajo para los oftalmólogos. Cada vez que un médico pide permiso y se ausenta del Seguro Social, no hay quien lo cubra, porque nadie quiere y la hacer carga esos laboral se interinatos. incrementa en los que ya están. La carga laboral se incrementa en los que ya están. Alergias. ¿Qué está sucediendo ahorita con alergias? Si dicen que se preocupan por los derechohabientes, preocúpense de verdad. Esta situación es sumamente alarmante. Alergias únicamente contaba con 4 alergólogos para todo el país. Y ahorita hay incapacitado uno y otro se va con permiso de 1 año. ¿Qué sucede? Mandan una carta a todas las unidades médicas para que, por ejemplo, si usted, Romeo, tiene un problema de alergias, usted tiene que ir a donde un alergólogo. Pero ¿qué le dicen al médico general de la unidad médica o al internista? Usted no puede referir a él a un alergólogo porque no hay, porque no tenemos. Entonces lo tiene que tratar usted, sea la persona más idónea o no lo sea. Lo tiene que tratar Doctora, usted. ese documento lo tengo yo, lo conseguí a través de algunas fuentes en el Seguro Social. Es el caso del doctor Luis Guillermo Murillo Araujo, ¿no? Que Exacto. pidió 1 año primero quiero preguntarle, ¿con goce de sueldo o sin goce de sueldo? No, tengo muy esos claro esa permisos son situación. sin goce de salario. Sin goce de sí. salario. Pero de todas formas, pidió 1 año sin goce de salario y esa plaza no ha sido llenada todavía. Ni va a ser llenada. Esa carga que soportaba o que mantenía el doctor Araujo, Murillo Araujo, ahora es repartida entre los demás médicos Exactamente. del Seguro Social. Es entre los demás que son 2. Sí, claro. O sea, simple y sencillamente ellos, ¿qué más van a hacer? Vaya a ver usted la consulta de los alergólogos. Si esos pobres dan realmente lástima, porque tienen recargada y ellos mismos ven pacientes en sobrecupo, porque ya no hay forma de poder atender a tanta población de alergias. Y lo mismo pasa, por ejemplo, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Las citas de ellos ya van para, qué sé yo, de qué mes del otro año. Ya no tienen cupo y ya les están diciendo que ya no manden pacientes por primera vez. Y si usted necesita el servicio, por favor, ¿qué vamos a hacer? Va a tener que ir al Rosales, a que lo vean los alergólogos de Rosales. Ya. Usted está planteando un escenario bastante complicado. Me dice que inicialmente había una planilla más o menos de 2.341 médicos, posteriormente la planilla es de 2.201 médicos y ahora es de 1.960. Así es. Estamos hablando de más o menos 400 profesionales que se han retirado, si no me equivoco, para hacer un cálculo rápido, que se han retirado del Seguro Social, cuyas plazas no han sido llenadas. No porque, no porque no haya, sino porque simple y sencillamente dice usted porque no es atractivo, pero tampoco es atractivo, dice, las remuneraciones que da el Seguro Social comparado con el sistema médico, con el sistema nacional. Ese es el problema, la sobrecarga increíble. Usted va, por ejemplo, a las emergencias del Hospital Médico Quirúrgico. Las emergencias del Hospital Médico Quirúrgico, usted se tiene que esperar más o menos 6 a 8 horas para que lo atiendan. Y no porque el médico no quiera atenderlo, simple y sencillamente porque hay tan poquitos médicos para atender a tanta gente que es imposible. Si esos pobres, usted vaya a verlos a las 2 de la tarde, no han almorzado. ¿Por qué? Porque es increíble la cantidad de pacientes. Vaya por los pasillos y los pacientes ahí están con una batita desnudos en medio del pasillo donde pasan todos los demás. Y esos pacientes los tiene que ver el médico de emergencia. O sea que algunas veces, doctora, no es que el médico sea ineficiencia, porque eso es lo que de repente se le viene a uno, ¿no? Que hay ineficiencia en el servicio, sino que no está instalada la capacidad para atender la demanda que, no hay capacidad que se tiene en los hospitales. Bueno, Exactamente. vamos a hacer la primera pausa comercial. El doctor José Roberto Pineda, secretario de Simetriz, está con nosotros también. Vamos a incorporarlo después de la pausa para que nos dé su punto de vista respecto a este tema, ¿no? Sobre esta situación y conflicto al interior del Seguro Social. O estas diferencias, si usted quiere, marcadas en el Seguro Social. Volvemos. Está con nosotros ya el secretario de Simetriz, pero yo quiero darle de alguna manera lectura así medio rápida a esta correspondencia que fue interna, del Seguro Social, pero que es importante. Mire, es una carta que remite a otra doctora, que es la subdirectora médica del MQ y de Oncología. Se la remite precisamente a otra persona. Dice,
Es un gusto saludarle. El motivo de la presente es informarle que el doctor Marlon José Ochoa Caravantes dice, me comunicó que el día de ayer que va a solicitar permiso sin goce de salario por 1 año a partir del 2 de septiembre. Ya, como usted sabe, el servicio de alergia se encuentra en emergencia desde el mes de abril, en que el doctor Luis Guillermo Murillo Araujo se incapacitó por enfermedad y cuya recuperación es impredecible hasta este momento. Hasta la fecha, la incapacidad termina hasta el 19 de agosto. Lo voy a resumir más fácil esto. El doctor que era el titular de alguna manera de los que veía estos pacientes, pues está incapacitado. Y estaba viendo estos casos, lo estaba viendo el doctor Marlon Joel Ochoa, ¿no? Caravantes, ¿de acuerdo? No, Ochoa Caravantes es el que había pedido permiso anteriormente. Ahora resulta que el que quedaba en su lugar, Luis Guillermo Murillo Araujo, también se ausenta de alguna manera. Bueno, el punto es que los 2 médicos que estaban responsables de esta área no están. Entonces, ¿cuál es la primera medida? Dice, por tal razón esta mañana convoqué a una reunión a los colegas para establecer medidas emergentes para la atención de los pacientes. Y la primera acción tomada ha sido, y esto es lo grave de la situación, suspender las citas de primera vez. Es decir, que al final, cuando no se resuelve esta situación al interior del Seguro Social, el afectado es el paciente finalmente, ¿no? Exacto. Porque no se va a poder ver, y es la primera acción o medida que se toma, o suspender las citas de primera vez. Hay otra cantidad de acciones y medidas que se toman a raíz de esta situación planteada con esos 2 médicos, que al final terminan también afectando a los pacientes. Esto hay que resolverlo, porque en la medida que no se resuelva, pues obviamente la gente piensa que el Seguro Social, y con justa razón, es incompetente, es incapaz, pero todo se trata porque no se resuelve una situación como esta, ¿no? Como la de estos 2 médicos. Bueno, le escucho. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Disculpa, Romero, por la tardanza. Bueno, hay circunstancias como esta en las cuales tenemos que enfrentarnos y tratar de buscar en el camino algunas medidas emergentes que permitan suplir esta necesidad. Sin embargo, hay que hacer constar que situaciones como esta dependen de las jefaturas inmediatas para tomar las decisiones, las contrataciones o tener en esa reserva que pudieran haber colegas que pudieran sustituirlo. Lamentablemente hay tal vez decisiones de los colegas por carga laboral, a lo mejor el salario no le es muy benéfico para él y tienen que tomarse este tipo de medidas. Sin embargo, yo creo que, Romero, hay una situación especial que engloba toda la dinámica de lo que hemos tratado en los últimos años de hacer propositivos. Como sindicato hemos hecho el análisis de que el Seguro Social debe de haber una reestructuración general, debe de haber una modernización en todos los aspectos. Esa modernización implica que debe de, no solo es la parte de infraestructura, la parte de servicios, como en estos casos, sino que también ver la parte humana de estabilidad laboral. Uno de los elementos importantes de definir es que el escalafón, cuando se perdió, si recordamos cuáles son los principios fundamentales por los cuales el escalafón se mantenía, es porque implica calidad, conocimiento, evaluar también la estabilidad laboral, que es muy importante, y que eso pueda permitir al trabajador, en este caso a los colegas, tener una estabilidad laboral. Y eso, al perderse y al pasar los años, 13 años, los últimos aumentos fueron no muy significativos. Tenemos un resumen de la historia de los aumentos salariales que se tuvo a nivel del Seguro Social. Después de 18 años, el primero fue en 1994, 98 el segundo, y luego hasta el 2004, los cuales tampoco llenaron ninguna expectativa. En tal sentido, la demanda de pacientes se ha incrementado, la necesidad también de modernizar, y en algunas áreas sí se han realizado, pero no ha habido una modernización o actualización general. O sea, la demanda de pacientes ha incrementado y ha disminuido la cantidad de profesionales que están atendiendo a esos pacientes, tomando como base los datos que me daba la doctora Olano, ¿no? Que venimos de tener 2.341 profesionales a 1.960, que es la planilla que se tiene ahora. Exactamente, eso implica de que los mismos médicos tenemos que atender mayor cantidad de pacientes. Ahora, doctor, ¿es un problema de médicos, de planilla, de cantidad, o es un problema de incentivos también? Digo, porque de repente, a ver, hay menos médicos,
Tenemos 1960 profesionales, pero si estuvieran, incentivados, si se sintieran bien pagados, ¿serían capaces de atender esta cantidad o esta demanda que ha incrementado? Bueno, yo quiero decirte, Romero, de la ciudadanía, que no es tanto luchar porque sea un salario. Es decir, ¿qué quiero decir? Un incremento salarial, una nivelación salarial viene a dignificar el trabajo que actualmente los médicos están realizando. Eso por un lado. Sin embargo, el propósito también es que como sindicatos seamos propositivos. Queremos dar aportaciones, queremos tratar de que estos elementos de deficiencia se pudieran solucionar. ¿En qué sentido? Bueno, tener que hacer una modernización, como digo, estructural, de aumentar el número de médicos, que cada especialidad, cada área del Seguro Social pudiera entrar en una mejora de calidad de servicio. Pero Hospital General, 500 consultas en un día, cuando el hospital realmente fue preparado no para este tipo de demandas, sino que es un hospital de choque, de trauma casi, ¿verdad? Lo que estamos viviendo es ver la realidad nacional, cómo el trauma se ha incrementado, el 60% de pacientes que llegan al general de trauma, pero sin embargo la cantidad de pacientes, de camas, se tiene que incrementar. Eso implica que tiene que haber una reestructuración, una modernización completa, integral. Y en ese sentido está la infraestructura, está la parte de servicios, pero no podemos dejar de lado lo más importante, la relación médico-paciente. Al tener sobrecarga laboral, incremento de turnos, colegas que a lo mejor terminan sus 8 horas de trabajo, van a su turno ese mismo día y al día siguiente tienen que continuar con sus labores de 8 horas. Estamos hablando que eso todavía no se ha podido solventar. En tal sentido, como sindicato no solo es el hecho de ver la parte de demanda, yo creo que tenemos que en este momento, en este tiempo que vivimos, ser propositivos también y hemos hecho algunas propuestas precisamente. Como esto de los turnos presenciales demanda... ¿Cuáles son los turnos presenciales? Los turnos presenciales son aquellos centros de emergencia, llamemos el Hospital General, médico quirúrgico, que hay médicos que, por decir algo, entran de 7 de la noche a 7 de la mañana. Ellos son contratados para cubrir ese turno. Pueden ser médicos que también ya tienen sus 8 o 6 horas laborales, la mayoría 4, y son contratados, pero no tienen las prestaciones que demandaría de seguro, de AFP, etcétera. En ese sentido, toda esa contratación de colegas que están a hacer una reestructuración para que en los mismos colegas pudiera que esa inversión, no estamos pidiendo más dinero, sino que lo que ya tiene, lo que se está invirtiendo, pudiera reestructurarse. Esa es una propuesta. Sin embargo, entendemos de que hay que estudiarla más a fondo, llevarla también a un estudio que sea más factible, pero que eso a la larga redundaría en que es parte de su salario, que es parte de su presupuesto mensual, que pudiéramos llegar a una nivelación con el Sistema Nacional de Salud y aquel colega que quiera hacer turnos, pues se le va a cancelar o se le va a agregar esos turnos. Quiero decir que estamos haciendo esta entrevista porque hoy venció el plazo que se habían dado las partes para poder lograr un acuerdo en el tema de la nivelación salarial. Como dice la doctora Olano, la propuesta de la Dirección del Seguro Social no satisface de alguna manera las demandas que tenían el gremio de médicos en Simetriz o de Simetriz. Doctora, usted tiene unos gráficos que me gustaría que los compartiera porque creo que es importante que nuestros amigos televidentes tengan más elementos de cuál es la diferencia en cuanto, a honorarios de un médico del Sistema Nacional de Salud y un médico del Seguro Social. Claro. Por favor. Usted puede ver aquí, Romeo, cómo es la diferencia tan abismal entre un médico del Seguro, que es la línea roja, y un médico del Ministerio de Salud Pública. Es impresionante cómo el médico del Seguro, mire, en el primer año, lógicamente, van a la par. Con las prestaciones están prácticamente igual. Entran igual, por decirlo de alguna manera. Entran igual. Es un poco superior el médico general en el seguro por las prestaciones. El especialista no, queda un poco más abajo todavía. Luego, a los 5 años, es impresionante cómo la brecha se va abriendo.
a los 10 años y a los 15 años. Es una brecha A los 10 años el impresionante. ingreso del médico en el Seguro Social es de 1.111. Exactamente. Con $84. El especialista. Y el especialista, ¿no? Y el 8 horas. especialista Por 8 de- horas. Por 8 horas. Ajá. Y el especialista del Sistema Nacional de Salud es de 2.271, Exacto. casi el doble. El doble prácticamente. Ellos tienen escalafón y llegan al techo. Y la ¿ya? brecha se sigue Y la ampliando en la brecha se medida que va sigue pasando ampliando. los años. Ajá. Exactamente. Pasa exactamente lo mismo con el médico general. Exacto. Ahora, explíqueme la propuesta, porque quiero terminar de entender cuál es la propuesta que generó la Dirección del Seguro Social y por qué no satisface. Ah, ok. Sí la revisamos muy rápidamente, pero creo que es importante ampliar más. ¿Por qué no le satisface a ustedes? ¿Por qué no está dentro, por lo menos, de los parámetros aspiracionales que ustedes tienen? La propuesta es, por eso leo que es una falta de respeto, porque es el que tiene 10 años, llevémoslo a esto, ¿ya? El que tiene 15 años, llevémoslo a esto. El que tenga 7 años, llevémoslo a esto. Y como el médico general está un poco mejor pagado en el seguro que en el sistema nacional, entonces no se merece nada. Esa es una El que primera tiene 10 años propuesta. que gana 1.111, llevémoslo a ganar 1.214, es decir, Exacto. regresar Exacto. de alguna manera. Subirle $100. Sí, pues. pero- A regresar como que usted fuera ingresando al Ministerio de Salud, Salud, Pública. exactamente. Regresarse 10 años en el ¿Y tiempo. cuál era la propuesta de ustedes? ¿Cuál era el planteamiento de ustedes o las aspiraciones que tenían ustedes como Simetriz? Nuestra propuesta es que si usted tiene, y esto no es así, o sea, ni siquiera aspiramos a llegar a esto, pues, sino que lo que queremos es que más o menos ande por aquí la propuesta, o sea, que nos nivelen a lo del Ministerio de Salud Pública en la medida responsable de lo posible. O sea, nosotros hemos pedido las finanzas de la institución, nosotros hemos pedido las nóminas de los médicos para ver cuánto tienen de estar en la institución y todo se nos ha negado, toda la información se nos ha negado. A nosotros nos han obligado a hacer ciertas propuestas, que una de ellas es la que hablaba el doctor Pineda, y en esto sí yo quiero ahondar un poquito más. En la última negociación, el doctor Leonel Flores nos decía que iba a contratar 24 nuevos médicos bajo la modalidad de turnos presenciales para Santa Tecla. ¿Qué quiere decir 24 nuevos médicos bajo la modalidad de turnos presenciales? Esta es una figura que es totalmente ilegal y ya lo hizo ver hasta el Ministerio de Trabajo en el 2009, en una resolución de mayo del 2009. ¿Por qué? Porque si usted es médico, Romeo, y usted entra bajo esta modalidad, usted no tiene derecho a seguro social. Usted no tiene derecho a AFP. Si usted no trabaja para Trabajando en el Seguro Social. Trabajando en el Seguro Social. Y esto es el caso de una compañera subespecialista que trabajaba en la 1 de mayo y estaba embarazada. Ella no pudo tener su hijo en la 1 de mayo porque ella no era empleado laboral de la institución, no era empleado fijo de la institución, sino que era empleado bajo la modalidad de turnos presenciales. Entonces no estaba asegurada a pesar de trabajar en la 1 de mayo. Sí, a pesar de trabajar en el atrás, Seguro Social. En el Seguro Social. Y ella tenía que ir a tener su hijo al hospital de maternidad. Lo tuvo que ir a tener. Lo tuvo que ir a tener al hospital de maternidad, porque no tiene Seguro Social a pesar de trabajar para el Seguro Social. Entonces esto es una figura que es prácticamente privatizadora del sistema de salud. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a seguir aumentando el número de médicos bajo esta modalidad que es totalmente ilegal y que viola los derechos laborales de los trabajadores y que a su vez es privatizadora? Lo que nosotros queremos es que más o menos en la compra de servicios que el seguro hace, son aproximadamente entre 18 a 20 millones de dólares, que son pagados a médicos y muchas veces a los mismos médicos que trabajan para la institución. Nosotros queremos reacomodar ese dinero y que se lo paguen a usted y que entonces ese dinero sea parte de su pensión al final de la vida. A que ese dinero sea parte para las bonificaciones y para las prestaciones que usted tiene como empleado. Porque ¿qué sucede ahorita? Ahorita es lo que explicaba el doctor. Yo, por ejemplo, tengo 6 horas en la institución y yo hago turnos presenciales, o sea que yo trabajo bajo 2 modalidades. Pero al final, de 30 años de trabajo, yo me voy a pensionar con los $700 que a mí me paga la institución. Ajá, dejando fuera el tema porque de los turnos presenciales.
es algo que yo hago porque a mí no me alcanza el dinero. Entonces me toca trabajar, aparte de mis horas, una sobrecarga de trabajo en la noche porque no nos alcanza el dinero para poder más o menos acomodar el salario. Pero ese dinero jamás se nos va a sumar a nuestra pensión. ¿Qué dijo el Ministerio de Trabajo? Ese dinero tiene que ser sumado al salario del médico para que al final de la vida tenga un mejor retiro, una mejor pensión, y porque esa es la figura legal de la situación. Mira, y después de esto, imagínate, de esas dos situaciones, de esos dos turnos, si un médico trabaja en esas dos modalidades, viene otro problema, que es la fatiga del médico, del profesional, ¿no? Exacto. Claro. Es bien interesante esto, es bien interesante, digo, porque de repente uno como paciente culpa al médico, porque es la persona la primera que se encuentra en el Seguro Social y dice, los médicos del Hospital del Seguro Social, perdón el término, lo voy a decir, no sirven, o sea, no atienden bien. Pero detrás de todo esto hay situaciones como las que ustedes están planteando, donde hay una carga laboral, donde hay una fatiga profesional, y pues obviamente los médicos están trabajando de alguna manera sin estar incentivados. Y el dato es bien claro, por ejemplo, un médico que tiene 10 años de trabajar en el Seguro Social ingresó con un salario, voy a repetirlo porque es importante establecer esta diferencia, y habrá que buscar, digamos, alguna manera cómo mejorar esta situación. Cuando ingresó un médico en el Seguro Social, ingresó ganando, un especialista estamos hablando, Un ¿no? especialista. $1,111.84. Después de 10 años, según ese cuadro de la doctora Olano, ese médico sigue ganando 1,111.84, es decir, la misma cantidad. Exacto. Después de 15 años, este médico sigue ganando la misma cantidad. Exactamente. Mientras que en el Seguro Social, mientras que en el Ministerio de Salud Pública es una situación bastante distinta. No queremos culpar. Y no estamos diciendo de que los señores de salud pública, pues obviamente no merecen esto, ¿no? Claro. Claro. El punto es por qué no se puede mejorar la situación de los médicos en el Seguro Social. Un médico que tiene 15 años de trabajar ahí, de laborar, continúa ganando lo mismo. Exacto. ¿Estamos a la puerta de una situación de conflicto en el Seguro Social? Quisiéramos, Ok. Quisiéramos tratar de evitar una de las primeras... haciendo una historia, en julio retomamos esta parte de la Secretaría y iniciamos una serie de comunicación con el doctor Flores para entrar en esa concertación, en discutir el conflicto, en discutir las propuestas. Hemos avanzado, pero no hemos llegado a ninguna conclusión definitivamente. Yo quiero reiterar esto, Romero, que creo que estamos viviendo tiempos, tanto para el país, para nivel del gremio, para cualquier sector, en que la concertación, el diálogo en momentos en que necesitamos sentarnos, hay maneras de poder solucionar estos problemas. Sin embargo, también entendemos que nos debemos a una asamblea general, que somos representantes y que aunque las opiniones de tipo personal pueden ser válidas, nos sometemos a la decisión que como asamblea. En tal sentido, pues hemos esperado el tiempo necesario. El lunes tenemos una asamblea general, ver las propuestas de todos los compañeros, llevar la propuesta que como administración de la Dirección del Seguro nos ha hecho y ahí tomar decisiones. De antemano pudieran darse elementos como puede haber un paro temporal, pudieran haber acciones que realmente pueden afectar al derecho habiente, pero tenemos, yo digo, hasta el domingo, ¿verdad? Que todavía pudiera ser factible llegar a un acuerdo y tratar de evitar precisamente esto. El paro, el posible paro, Sí. o reducción de labores. Exactamente. Lo que sucede es Doctora que... Olano, es decir, casi se está planteando como que están agotadas todas las instancias y las posibilidades de lograr un acuerdo con la Dirección del Seguro. Exactamente. Lo que sucede es que nosotros ya hemos buscado absolutamente todas las instancias y la administración, el director general, sigue cerrándose a la posibilidad de darnos una dignificación totalmente justa. Y ni siquiera es una cosa digna, porque si usted se fija, o sea, nosotros no estamos pidiendo un mayor salario. Nuestras propuestas, nosotros tenemos otra propuesta más. O sea, nosotros hemos hecho un montón de propuestas, ¿ya? Para que, a ver si así podemos llegar a un entendimiento. Nosotros estamos con una apertura grandísima a no afectar a los derechohabientes, porque ellos no tienen por qué realmente salir afectados. Pero el director nos obliga a llegar a esto, o sea, con su cierre en la negociación, porque ahorita, por ejemplo, tendríamos que tener reunión hoy
Hemos preguntado ayer, antier, y no nos notifican nada. Entonces están cerrados ahorita a negociar algo que sea digno y justo. Tenemos otra propuesta más, esta se las podemos mostrar, que igual son escalonadas, ¿ya? Entonces, nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo, porque sí hay, el dinero está. Iba a preguntar eso precisamente antes de ir a la pausa comercial y quería escuchar la opinión de ambos. Es decir, si yo le pregunto al doctor Leonel Flores, sin duda me va a decir, mire Romeo, yo quisiera que todos los médicos en el Seguro Social ganaran $2.271 o $3.337 que gana un médico en el Sistema Nacional de Salud después de 15 años, con todo lo que es el escalafón y las prestaciones. Pero van a decir, pero yo quisiera pagarles eso, pero no puedo, no tengo la plata. Usted dice que sí hay. El dinero está. De hecho, se lo decimos en la mesa el día martes y le decimos, bueno, reacomode estos 15 millones, estos 18 millones. ¿Cuáles 15 millones? 18 millones. Los de las compras de presenciales, servicios, o sea, de la parte que todavía está privada del seguro. Esa es una parte totalmente privada del seguro. Y él dice, es que eso es muy complicado. Perdóneme, pero es que cuando usted tiene un problema tan grande a la puerta y realmente usted de verdad tiene voluntad para solucionar el problema, o sea, usted busca las salidas. Y si el dinero está, pues reorganícelo, reacomódelo. Para eso tiene un gran equipo administrativo eficiente para hacerlo. Hay 15 millones de compra de servicios del Seguro Social. Un poco más ¿Sí? de 15 millones. Pero esos Nos servicios quedamos los en está 15. comprando el Seguro Social en este momento. Exacto, ¿por qué? Ahora, Porque, ¿qué pasa por si los deja de ejemplo, comprar el Seguro Social? Entonces no va a poder prestar ese servicio ya al Seguro No, en Social. ningún momento, es que los vamos a prestar siempre, ese es el punto. Pero los va a prestar la institución, cree usted. Exacto, es solamente ¿Tiene la capacidad, doctora Olano, la institución para prestar esos servicios que ahora lo compra el Seguro Social? Si nosotros mismos lo Es que vendemos. lo hacen, el mismo médico exacto. lo Va, le lleva voy a a la explicar práctica. una situación. Por ejemplo, si en alergias a nosotros nos nivelan el salario, como nosotros pedimos, yo le garantizo, Romeo, que va a tener alergólogos en el Seguro Social. La gente lo que no quiere es trabajar por ese salario miserable. Yo le garantizo que van a haber oftalmólogos para el Seguro Social. ¿Por qué qué es lo que dice la gente? No, yo mejor busco una plaza en el ministerio, porque para estar con este salario aquí y con esta gran sobrecarga de trabajo es imposible. Claro. Muy bien, vamos a hacer la pausa, regresamos, comentarios a través de las redes sociales cuando regresemos y por supuesto ya para ir haciendo algunas conclusiones sobre esta situación que se está generando al interior del Seguro Social. Momento de conocer sus comentarios y sus opiniones a través de las redes sociales. Tito Alemán dice, ¿por qué la relación distante entre Estis y Simetris si se supone que ambos luchan bajo el mismo ideal? ¿Por qué no recordar de que el origen del Simetris proviene del Estis? Ricardo Hernández dice, ¿por qué no mejoran la atención a los pacientes? Las citas distantes, primero 2 meses, después 3 meses. Javier Chanta dice, ¿por qué les gusta jugar con la salud de los asegurados? También acá deberían de trabajar por una mejor atención a los derechohabientes, dice Jorge Hurtado. Los ideales de las directivas de estos sindicatos es crecer ellos y dejar a sus militantes fuera, solo los ocupan a la hora de hacer relajo. Es la opinión de Raúl Acevedo. Perdón. En los hospitales privados se les prevé a los médicos de lo necesario para atender a los pacientes. Este gobierno tiene desabastecimiento de todo, dice, insumos, medicina e incluso equipo médico. Ya oirán ustedes a los doctores, asegura Ana Rodríguez. Deberían de evaluar a los médicos periódicamente, Julio René T. También acá dice, yo creo que en vez de buscar excusas y mejores sueldos deberían de atender mejor a los usuarios, Néstor Rodríguez. Y también @larroux dice, es indignante, después de años al fin me dieron una cita del alergista, me la dejaron para 6 meses y ahora dicen esto. Romeo, sería bueno que también se aclarara que es parte de la burocracia y que no necesariamente son los médicos los que atienden mal. Regreso contigo. Bueno, gracias Roxana. Suma un comentario más. También en enfermería estamos estancados en los salarios igual que los médicos, dice una persona, Ruiz 072, que nos escribe a través de la cuenta del Twitter. ¿Quién quiere responder algunas de las interrogantes? Bueno, solamente yo quiero tocar 3 puntos. Lo de las citas largas, básicamente pues lo hemos ahondado bastante. Es poquísimos médicos para un montón de derechohabientes. 1.960 para 1.6 millones. Esa no es culpa de los médicos.
Esa no es culpa del personal de salud, esa es culpa del desorden administrativo y la burocracia existente todavía en el Seguro Social. Ese es el problema. Luego quiero tocar lo de la falta de insumos. Es cierto, sigue exactamente igual. Ahorita hay una situación muy preocupante. No hay yodo radioactivo en el Seguro Social. Y eso es un problema tan preocupante porque los pacientes que tienen cáncer de tiroides o cáncer de toda esa área no lo pueden operar porque muchas veces necesitan el yodo radioactivo para bajar un poco el tamaño y luego operar. Y hace más de un mes que no hay. Entonces, y es cáncer, o sea, es algo muy delicado. Sí, claro. Y en las unidades médicas, cada semana le mandan un listadito de todos los medicamentos que no hay. O sea, desabastecimiento, tienen razón, todavía hay, pero eso tampoco es culpa de los médicos. Y luego, quizás tocar un poco, es cierto, somos todos los trabajadores del seguro los que estamos mal, pero como sindicato de médicos, nosotros lo que nos toca es nuestro pequeño grupo de médicos, o sea, es nuestro gremio, eso es lo que nosotros podemos hablar por el gremio médico, pero eso no quiere decir que no estemos conscientes. Sí, porque alguien que preguntaba somos sobre la diferencia de todos. Simetris y el SIS, por Exacto. ejemplo, ¿no? No hay diferencia, o sea, no tenemos diferencia alguna. Ellos son el sindicato más grande, son el sindicato titular, son el sindicato de trabajadores. O sea, realmente son los otros 14,000. Nosotros solo somos 1,960. Entonces, es lógico, pues que se organicen y también hagan su lucha, porque nosotros, eso es lo que hemos hecho. Doctor Pineda. Bueno, sí, la diferencia entre STIS y Simetris ya lo expresó la doctora, sin embargo, pienso de que es responsabilidad de los sindicatos en cierta medida, porque tenemos a veces una mala imagen, ¿verdad? De decir, somos para buscar dificultades. Y vuelvo a reiterar, el punto acá estamos tratando de buscar esa dignificación del gremio médico y precisamente una de las características y reiterar de que el escalafón, como se hizo una pregunta, es para evaluar la calidad del médico. Al no tener un escalafón se pierde la profesionalidad porque es parte de los propósitos del escalafón, de estimular, de garantizar estabilidad laboral y también establecer un sistema de incentivos y poder clasificar y evaluar al médico o al trabajador en cualquiera de sus puestos de trabajo. Eso nos va a permitir realmente tener esas evaluaciones permanentes. En tal sentido no nos oponemos. Creo que debería hacerse para ir avanzando en la calidad, en la profesionalidad, pero sin embargo también en la actualidad hay que entender de que estamos limitados en cantidad de colegas, realmente hay una fatiga muy grande que se ha ido dando y pues como gremio médico y si el sindicato de médicos existe es precisamente tratando de buscar esa dignificación del gremio integral. Yo quiero terminar porque tenemos ya poco tiempo sobre este tema o en este tema de los 15 millones, cómo se maneja y cómo proponen ustedes que se distribuya estos 15 millones que son para la compra de servicios, ¿no? ¿Cómo se creó este fondo y para qué se creó en su momento? En su momento lo que sucedió fue que fue a raíz también de la actitud privatizadora cuando ya el Seguro Social se iba a privatizar en esto de la huelga pasada que hubo. Se creó esta figura, porque lo que se hacía era congelar las plazas de los médicos y se contrataba bajo esta figura de turnos presenciales. Entonces, muchísimos de como se detuvo la privatización, antes de esto sí existía la plaza así como nosotros la estamos solicitando. O sea, médico con turnos presenciales y médicos sin turnos presenciales. De lo que nosotros pedimos es que a nuestro salario nivelado se le sume lo de los turnos, el que quiera hacer turnos, y eso sea parte de un salario global. No es que el médico va a ganar menos, o sea, haciendo turnos presenciales, no, sino que se sume, que se haga la figura como tiene que ser, porque esta figura de los turnos presenciales, así como está, o sea, es totalmente ilegal, viola los derechos laborales de los trabajadores y es totalmente privatizador. Y como tú dices, eso lo ha certificado el Ministerio de Trabajo en nuestro país también. En mayo del 2009. Le ha notificado, le ha hecho esta observación al Seguro Social. Desde mayo del 2009. Está lástima que no la ando, ya la busqué para enseñar de la notificación. Ok, vamos a continuar nosotros de cerca observando esto, ¿no? Por supuesto, el doctor Leonel Flores, como director del Seguro Social, tendrá su explicación sobre esto y con gusto, si él quiere venir aquí al programa también para hablar sobre este tema, para plantear cuál es la situación, pues estaremos aquí con las puertas abiertas. Doctora Olano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Doctor Pineda, muchas gracias. Gracias, Samuel.
Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.